La reflexión en esta mañana, si tenemos que poner algún título, es Cantar en medio de la cárcel, ¿sí? Por lo menos es el título que tenemos para ambos sitios, Olivo Centro, y creo que define muy pero muy bien la idea central o el espíritu de lo que queremos compartir en esta mañana. Si tenemos que poner un subtítulo, yo diría, podríamos hacernos la pregunta, ya que estamos, ¿cómo reaccionamos ante la adversidad que nos toca vivir, ¿sí? En algún momento de la vida, y que realmente nadie escapa, ¿eh? Nadie escapa a momentos de dificultad, a momentos de adversidad, ¿sí? Estaba pensando una frase como para dar una introducción a la prédica de esta mañana, y pensaba que la vida es superar crisis permanentemente. El tema y la gran diferencia, agregaría, es cómo y con quiénes transitamos esas crisis, ¿sí? Leyendo algunos diarios la semana pasada, que obviamente tratan sobre los temas globales tan complejos que estamos viviendo, ¿sí? que no escapan a nuestro conocimiento, me llamó la atención en Infobae una nota que hablaba sobre un sacerdote católico que está asistiendo a refugiados en la zona del Líbano. Quiero leerles algo porque me parece que es muy importante para entender la lógica y el espíritu de lo que queremos compartir en esta mañana. Luis Montes, sacerdote argentino en Beirut, el Líbano, asiste a refugiados de la guerra. El presbítero declaró, ¿sí?, a un medio periodístico: tenemos todo tipo de necesidad. Tenemos ancianos abandonados, niños, mujeres golpeadas, gente perseguida por su religión y personas que han escapado de Siria, de Irak, de África. La mayoría de los refugiados no son cristianos. Tenemos muy pocos recursos, pero mostrarles cariño, mostrarles que son queridos, acompañarlos, escucharlos, hace muchísimo, ¿sí? Cito textual, Y después remata la entrevista diciendo: cuando la gente se siente querida y aceptada, empieza a recuperarse muy rápidamente, ¿no? Bueno, yo quisiera que podamos tener esto en mente en la medida que vayamos trabajando sobre este texto de Hechos y sobre el Salmo 34 que hemos leído anteriormente. Creo que estos textos nos invitan a pensar cómo reaccionamos ante esas situaciones límite, situaciones críticas, que en algún momento de la vida, tarde o temprano, siempre llegan, y cuando llegan, bueno, si uno no está muy bien preparado, evidentemente esas situaciones son más difíciles de atravesar y de experimentar. Tomando como punto de partida que Pablo y Silas estaban literalmente presos, ¿sí? Yo quisiera que podamos pensar en esta mañana diferentes tipos de prisiones que podemos experimentar o que podemos vivir. Hay prisiones materiales. Claramente Pablo y Silas estaban presos en una cárcel romana de máxima seguridad, el peor lugar del mundo para estar en ese momento, ¿sí? Literalmente. Hay cárceles políticas, ¿sí? Hay cárceles ideológicas, hay cárceles mentales, psíquicas, emocionales, hay cárceles espirituales también, ¿sí? Así que yo quisiera que abramos, ¿no?, la interpretación de este pasaje para que podamos decir, bueno, a ver, este pasaje de Hechos tiene mucho que ver con cosas que podemos estar viviendo nosotros en la actualidad. Y hay dos cositas más que quisiera mencionar en relación a prisiones. Hay prisiones generadas por otros hacia nosotros, y hay prisiones generadas por nosotros mismos hacia nosotros mismos, ¿sí? Bueno, claramente hoy no vamos a hablar de este último capítulo, ¿está bien? Las situaciones en las que nosotros nos metemos y muchas veces no sabemos cómo salir de esas situaciones, ¿sí? Vamos a estar hablando de prisiones generadas por otros, que muchas veces son injustas, muchas veces nos lastiman, nos hieren, ¿sí? No sabemos cómo manejarlas. Y bueno, Pablo y Silas estaban viviendo en una de estas prisiones.
que ellos no buscaron, que ellos no generaron y que evidentemente, bueno, pusieron a prueba su salud mental, su salud física y su salud espiritual, ¿sí? Hay una afirmación de Viktor Frankl en uno de sus libros clásicos, bestseller, El hombre en búsqueda de sentido, que creo que tiene que ver muchísimo con el tema que estamos planteando en esta mañana. Él dice, la verdadera libertad, la llama la libertad espiritual, ¿sí? Es la libertad interna que todo ser humano tiene, la libertad espiritual de elegir cómo vamos a transitar aquello que no hemos elegido, aquello que no podemos evitar, ¿sí? Bueno, yo creo que este texto de Hechos tiene mucho que ver con que podamos en esta mañana conectar con esa libertad interna, esa libertad espiritual que nos permite elegir cómo vamos a reaccionar ante aquellas situaciones que evidentemente no podemos eludir, que no podemos evitar, que no podemos dejar de lado y están aquí, aquí presentes, aquí ahora. Yo quisiera que podamos pensar muy rápidamente cómo era la situación de Pablo y de Silas, ponernos un poquitito en contexto, porque claramente no podemos leer todo el capítulo de Hechos, sería muy extenso hacerlo. La situación de Pablo y Silas era que ellos estaban predicando el Evangelio en la región de Filipos, ¿sí? Se encuentran con una joven que ejercía la adivinación. Eso era producto de una posesión demoníaca que ella tenía, ¿sí? Cuando Pablo y Silas liberan espiritualmente a esta mujer de ese demonio que la estaba acosando, ¿sí? que la estaba atormentando, bueno, evidentemente la gente que hacía negocios con este arte de adivinación de esta mujer que estaba esclava, ¿sí? de sus amos, bueno, claramente se enojan muchísimo con la situación, pierden su negocio, ¿sí? Van inmediatamente a buscar a Pablo y a Silas, los llevan a una plaza pública, les dicen, miren, ustedes están haciendo cosas que no nos es permitido hacer como ciudadanos romanos, ¿sí? Desconocen que Pablo y Silas son ciudadanos romanos, ¿sí? Los tratan como judíos, y bueno, en ese tratarlo como judíos, van directamente de la plaza a una cárcel de máxima seguridad. Dice el texto que estaba metido Pablo y Silas en lo más interno de la cárcel. ¿Qué significaba esto? Bueno, significaba que en medio de una cueva romana, cárcel de máxima seguridad, Pablo y Silas estaban en el fondo, ¿sí? En el fondo del hueco, ¿sí? En el fondo de la caverna, en lo más abajo, en lo más interno, donde era lo peor de lo peor, ¿sí? Por una cuestión de gravedad, caía todo hacia el fondo, ¿sí? Era el lugar más repugnante que podríamos decir, era el lugar más oscuro, ¿sí? Más tenebroso, más triste, más solitario. Bueno, Pablo y Silas terminan encarcelados ahí y como si esto fuera poco, por miedo a que se escapen, como si fuesen los peores delincuentes de la historia, bueno, les ponen cepos, cadenas, los golpean, los maltratan, es decir, que vivieron lo peor de lo peor en muy poco tiempo, ¿sí? Y de una manera pero muy inesperada. Yo creo que la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es ¿cómo reaccionaríamos nosotros en una situación similar, ¿sí? ¿Qué haríamos? ¿Nos enojaríamos? ¿Nos pelearíamos con la realidad? Nos enojaríamos con Dios, ¿no? Porque en definitiva todo esto que está pasando y sucediendo es una causa y efecto directo de predicar el Evangelio, ¿sí? De liberar a una persona, de hacerle el bien a una persona, ¿no? Y bueno, ellos evidentemente tenían una fe muy profunda, muy significativa, una fe a prueba de todo, ¿no? A prueba de este tipo de situaciones. Y el texto dice que ellos deciden a medianoche, en lo más oscuro de esta prisión romana, bueno, orar, apoyarse mutuamente, Pablo y Silas, ¿sí? Compartir su fe con otros que estaban ahí tan mal como ellos, ¿sí? O peor, podríamos decir, porque no tenían una esperanza sobre la cual aferrarse y tener confianza, ¿sí? Tener fe. Se ponen a orar, se ponen a alabar, se ponen a cantar, ¿no? Y uno
inevitablemente como ser humano se tiene que hacer esta pregunta en esta mañana, ¿no? ¿Cómo puede ser que ante una situación tan extrema, tan injusta, tan delicada, tan compleja, ¿sí?, tan grave para ellos, bueno, pueden tener esta actitud de resiliencia, ¿no?, diríamos en el día de hoy, que es poder adaptarse, es poder acomodarse, es sentir el impacto de lo que pasa, pero no quebrarse, ¿sí?, no desconfigurar su fe, su identidad, su personalidad. Bueno, ¿cómo es que se puede lograr esto en un contexto tan adverso y tan difícil, ¿sí? Bueno, yo creo que podríamos plantearnos en esta mañana muy rápidamente, tres principios, ¿sí? Podríamos sacar un montón de principios más sobre esto, ¿no? Pero yo creo que hay tres cosas que de una manera muy clara se pueden ver si relacionamos el Salmo 34 con este episodio de Hechos de Pablo y de Silas. Y lo primero que quisiera que podamos pensar y también analizar para nosotros mismos es que una de las cosas que sostuvieron realmente a Pablo y a Silas en este contexto es que ellos tenían un propósito existencial y espiritual muy claro, absolutamente claro, ¿sí?, que los guiaban en todo tipo de situación, aún en las situaciones más extremas que ellos estaban viviendo en ese tiempo y que después iban a seguir viviendo, ¿sí? Esta es una experiencia más dentro de las muchas que Pablo y Silas vivieron por predicar el Evangelio. Y justamente su propósito existencial, su razón de vivir, su propósito en la vida era ser testigos de Cristo, era parecerse a Cristo, ¿sí?, y poder proclamar el Evangelio en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar y con toda persona, ¿no? Entonces, cuando uno piensa cómo uno puede reaccionar cantando, ¿no?, y adorando a Dios en medio de la adversidad, bueno, en cierta manera, teológicamente simple la respuesta, ¿está bien? Ellos estaban percibiendo que todo lo que estaban viviendo era producto de poder honrar a Dios, adorar a Dios, parecerse a Cristo, cumplir su propósito en la vida y en medio de esa adversidad no dejar de hacer lo que ellos sentían que su misión en la vida era hacer. Servir, proclamar el Evangelio, adorar a Dios en todo tiempo y lugar, pase lo que pase, venga lo que venga, ¿no? Entonces, uno acá se empieza a hacer algunas preguntas, ¿no?, para decir, bueno, a ver, ¿cómo traemos esto a nuestro aquí y ahora, a nuestra realidad? ¿Todos tenemos cárceles? Bueno, sí, creo que todos tenemos cárceles. Es simplemente cuestión de empezar a ver en algún lugar en el que nos sentimos limitados, que nos sentimos cuestionados, que nos sentimos quizás que no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer, ¿no?, todo lo que debiéramos hacer. Y la pregunta en esta mañana es si cada uno de nosotros tiene en claro, en términos espirituales, en términos existenciales, cuál es mi razón de ser en la vida, ¿sí? ¿Para qué estoy aquí ahora, en este país, en este tiempo que me toca vivir? ¿Qué sería diferente si yo no estuviera, ¿no? A veces es una pregunta que nos ayuda a poder entendernos mejor a nosotros mismos y encontrar un poco nuestra razón de ser en este tiempo en el cual Dios nos regala este tiempo de vida, ¿sí? Nietzsche, está bien, como filósofo agnóstico, está bien, ateo, dice algo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y me gusta que podamos articular esto, ¿no? Alguien que no cree exactamente lo que queremos nosotros, bueno, como en algún punto, en algunas cosas coincide, ¿no? Y fíjense lo que dice él: quien tiene un propósito para vivir puede soportar casi cualquier cómo, ¿no? Si uno parafrasea la frase, es bueno, si yo tengo en claro hacia dónde voy, cuál es mi vida, cuál es mi fundamento, voy a poder soportar las distintas situaciones adversas e injustas que me toquen vivir, ¿sí? Y si queremos poner algunos ejemplos más contemporáneos, bueno, yo realmente admiro mucho a dos personas. Víctor Frank lo mencioné. Él, en medio de Auschwitz, como psiquiatra, entiende que su propósito en ese lugar y en ese tiempo es ayudar a otros, desde su fe judía, hebrea, ¿sí?, desde su profesión. Bueno, obviamente sobrevive a Auschwitz y él encuentra que en medio de la adversidad más profunda, servir a otros, poner a otros en primer lugar, desde su profesión, desde su fe,
lo sostuvo y le permitió salir realmente airoso de esa experiencia tan difícil y tan compleja. Y bueno, terminó de escribir, una vez que salió, lo que empezó a escribir dentro, que es el hombre en búsqueda de sentido, ¿no? Y pienso en una persona como Mandela, ¿no? Víctima de persecución política, un héroe de la historia contemporánea. Bueno, como él pasó 28 años preso, ¿sí?, en Rhode Island, una de las prisiones más cruentas de Sudáfrica, allá por los años 80, 90 del siglo XX, y cómo él tenía en claro que cuando salía de prisión iba a ser presidente de Sudáfrica e iba a intentar terminar con todas las injusticias que él mismo estaba sufriendo de una manera muy, muy directa y muy personal. Y bueno, soportó casi 30 años de prisión. Toda la vida de algunos de ustedes, ¿sí? Bueno, de la mía no, ¿está bien? Pero de algunos de ustedes toda la vida, ¿sí? Bueno, evidentemente encontró un propósito que le permitió cantar, estudiar y aprender y prepararse literalmente en medio de la cárcel, ¿sí? Bueno, y volvemos a Pablo y a Silas, ¿no? Bueno, ellos claramente, de su perspectiva espiritual, tenían en claro que servir a Dios y predicar el Evangelio era el propósito de sus vidas. Y eso nunca lo perdieron, aún hasta el fin de sus días, ¿sí? Lo segundo que quería plantear en esta mañana, porque evidentemente el tiempo corre, el tiempo vuela y nos limita también, el tiempo nos limita, ¿sí? Es poder pensar que tanto Pablo como Silas confiaban plenamente en el cuidado y en la providencia divina en toda situación. Esto es muy fácil de plantearlo desde este lugar tan cálido, ¿no?, tan cuidado, tan protegido. Qué difícil es vivirlo en medio de una cárcel romana, ¿no? O qué difícil es vivirlo en medio de una cárcel que nos toque habitar en este tiempo, ¿está bien? Cualquiera de las que hemos mencionado, espiritual, psíquica, mental, de salud, ¿sí?, de la que sea, ¿no? Y es acá donde el Salmo 34 realmente nos inspira y vemos cómo Pablo y Silas cumplieron al pie de la letra, literalmente, cada una de las afirmaciones espirituales que plantea el Salmo 34, ¿no? Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, siempre, en todo tiempo lo alabarán mis labios. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores, ¿sí? De todos mis temores. Alguien podría decir, Pablo y Silas no tenían miedo ahí adentro. Bueno, yo creo que tuvieron miedo, ¿sí? Y yo creo que supieron enfrentar espiritualmente el miedo orando y alabando a Dios, ¿sí?, y adorando a Dios en medio de la adversidad. Dice el Salmo 34, los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza, ¿no? Dice, este pobre clamó, el Señor lo oyó y de vuelta lo libró de todas sus angustias, ¿no? Temor y angustia. ¿Cuánto hablamos hoy de esto, ¿no? La vida, ¿no? La vida nos invade con temores y con angustias. Nos oprimen, ¿sí?, nos persiguen, nos tienen ahí cautivos, ¿no?, por miedo, por temor, por ansiedad. Bueno, ¿cómo el Evangelio nos libera de todo esto? ¿Sí? Y no nos dice, a ver, no tienen que experimentarlo, nos dicen, pongan en manos de Dios el temor, la ansiedad, el estrés, la angustia, la injusticia, y Dios de alguna manera va a trabajar en cada uno de nosotros. Y después dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, de los que lo respetan, ¿sí?, y está a nuestro lado para librarnos de todas aquellas cosas que estamos atravesando. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en el Señor. Y yo acá es donde justamente conecto con lo primero que leí, ¿sí?, con esto que nos compartía este sacerdote argentino en el Líbano. Cuando la gente se siente querida, cuando la gente se siente amada, se siente aceptada, empieza a recuperarse rápidamente, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos convoca en esta mañana? Bueno, creo que es justamente esto, es ver que el Salmo 34 se hace realidad porque hay personas que encarnamos ese amor de Dios. Y nos sentimos queridos, nos sentimos amados, nos sentimos valorados por Dios y por una comunidad que encarna
cada día y en cada situación el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ser cristianos es esto, es poder acompañarnos unos a otros en la gracia y en el amor de Dios en cada una de las prisiones, en cada uno de los temores, en cada una de las situaciones críticas que nos tocan vivir, ¿sí? Y con esto comparto el último punto. Creo que Pablo y Silas pudieron realmente cantar en medio de la adversidad. Primero porque no negaron cómo se sentían, ¿está bien? Pusieron en manos de Dios su angustia, su ansiedad, sus dudas, sus temores, y ahí pensaron a experimentar la gracia, el cuidado de Dios, la esperanza que viene de Dios, y obviamente se pusieron a cantar y a alabar a Dios en medio de la adversidad, ¿sí? Lo que hizo la diferencia, creo yo, ¿sí?, desde mi humilde opinión, es que ellos pudieron construir una comunidad en medio de la prisión. No se quedaron solos, ¿sí? Compartieron con otros. Pablo y Silas estuvieron muy cerca, ¿está bien? Quizás a veces uno no está tan cerca de sus hermanos, ni siquiera en los peores momentos, ¿eh? A veces en los peores momentos nos aislamos, tomamos más distancia, ¿sí? Nos separamos. Y Pablo y Silas en los peores momentos tenían muy en claro que construir comunidad, aún en medio de la prisión, esa comunidad espiritual, esa mini comunidad espiritual, los iba a permitir salir adelante en esa situación tan extrema que estaban viviendo, ¿sí? Así que yo quisiera que en esta mañana podamos muy rápidamente pensar en esto, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta experiencia de Pablo y Silas? ¿Cuál es el final de la película, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos quedamos encerrados en nosotros mismos, y esta sí es una prisión que nos construimos nosotros, que es pensar dramáticamente todo, es pensar el peor final de la película, ¿sí? Es pensar que nada se puede resolver, es pensar que nada me va a rescatar de esto que estoy viviendo, ¿no? Y cuando uno cae en medio de eso, bueno, estamos en el peor de las cárceles, ¿sí? Porque es una cárcel que está acá. Y desarmarla muchas veces es muy difícil si uno no busca la ayuda que tiene que buscar, ¿no? Y acá al final de la película es que Pablo y Silas, fortalecidos en su fe, en el gozo y en la paz de Dios, pudieron experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente se manifiesta en plenitud en los momentos más críticos y más difíciles de la vida. Siguieron predicando el Evangelio, ¿está bien? O sea, más y más. Salieron de la cárcel, tuvieron una oportunidad, los invitaron a una casa, siguieron predicando el Evangelio. Y después vemos la historia y siguieron predicando el Evangelio y volvieron a estar en una prisión y Dios los volvió a rescatar. Bueno, y así toda su vida, ¿no? Y lo último, que me parece que es un detalle no menor en toda esta historia, es que finalmente Dios hace un milagro, genera un terremoto, se abren las puertas, se liberan todos los cepos, ¿sí? ¿Qué hacen Pablo y Silas? No se escapan, asumen su responsabilidad, se presentan delante de la persona que los cuidaba, les dicen, mirá, nos importa que vos estés bien, no te hagas daño, pensar en otros, en el peor momento de su vida, y pudiéndose escapar, pensaron en el bienestar de otro, ¿no? Bueno, y ese otro termina conociendo a Dios, él y toda su familia, ¿sí? Bueno, ¿cómo termina la historia? Bueno, termina que Pablo y Silas, siendo ciudadanos romanos, dicen, a ver, señores, todo bien, pero acá hay un derecho que no se respetó. Ustedes nos trataron como que no fuésemos ciudadanos romanos, no nos juzgaron, no nos sometieron al debido derecho. Bueno, vengan ustedes y háganse cargo de lo que no hicieron bien con ciudadanos romanos, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña que también los límites y hacer valer los derechos en términos jurídicos y en términos espirituales es algo que también es muy importante que podamos hacer valer para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás, ¿sí? Bueno, simplemente como una nota a pie de página, simplemente como una nota a pie de página. Dios de alguna manera nos saca de la prisión y ordena todo aquello injusto que hemos vivido
o que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, y esta es la gracia de Dios presente y cuidándonos en cada uno de los aspectos de la vida que muchas veces nos exceden y que claramente no elegimos y no podemos manejar, ¿sí? Entonces, para terminar, yo quisiera que nos preparemos para compartir el sacramento de la Santa Cena, ¿sí? Y yo creo que tiene mucho que ver con todo esto que hemos leído del Salmo 34 y de Hechos, de Pablo y de Silas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la Santa Cena nos recuerda que Cristo nos libera de toda atadura, de toda opresión, de toda injusticia, de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que nos ha dañado, que nos ha herido, que nos ha lastimado, que la gracia de Dios nos cuida, nos restaura, nos mima en el peor momento de nuestra vida, ¿sí? Nos nutre, nos contiene, es absolutamente todo para nosotros. Y hay 3 palabras que yo quisiera que tengamos presente en este momento y en el momento de compartir la Santa Cena. Gracia, gozo y gratitud, ¿sí? Gracia, gozo y gratitud. 3 palabras que estuvieron muy presentes en la experiencia de Pablo y de Silas en medio de la prisión. Gracia en griego es charis, ¿sí? Gozo en griego es jara, ¿no? Están absolutamente conectadas, ¿sí? Y charis y jara se conectan con eucharistos, ¿sí? Que es Eucaristía en castellano, que es una acción de gracias completa en respuesta a la gracia de Dios que nos permite gozarnos espiritualmente y nos permite ofrecer una gratitud y una adoración a Dios sin igual, ¿sí? Perfecta, completa por la gracia de Cristo recibida en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a hacer es tener esta acción de gracias, ¿sí? Es tener la Eucaristía, es expresar este gozo, esta gratitud, esta adoración por la gracia recibida inmerecidamente, que es lo que realmente hace la diferencia en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la reflexión final? Bueno, muy simple y muy profunda al mismo tiempo. Nosotros simplemente tenemos que confiar en Dios, apropiarnos de la gracia divina y Dios en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia va a obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para que experimentemos el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, teniendo esto en mente, quiero invitarlos a que podamos celebrar, gozarnos en Cristo, apropiarnos de la gracia de Dios y de la paz de Dios al momento de compartir esta sagrada Eucaristía en esta mañana. Nos tomamos un tiempo personal para orar y le voy a pedir al equipo de oración si nos puede guiar en este tiempo.